¿Ya empezaste a grabar? Buenas noches, tutora y compañeros. El día de hoy, 27 de octubre del 2025, vamos a dar inicio y a realizar un análisis crítico donde vamos a compartir nuestras diferentes opiniones sobre las entrevistas que le hicimos a los migrantes y también dando respuesta a las preguntas orientadoras. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? A mi parecer, lo que más me impactó es cómo los migrantes, o sea, estas personas tuvieron que salir de sus casas, de su comodidad, de su país, ya que este estaba en una crisis económica y prácticamente ellos salieron fue por este motivo. También la falta de empleo, los altos costos por los cuales estaba pasando el país, también el cambio de poder y la incertidumbre al no saber qué les podía esperar en este país si no actuaban y cómo hacían para poder subsistir a sus familias. Le doy la palabra al siguiente compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Eduardo Carrillo. Bueno, respondiendo a la primera pregunta que me hace la compañera, pues yo creo que los inmigrantes que llegaron acá a Colombia por parte de nuestro país vecino, que fue Venezuela, la verdad, pues allá hubo una crisis política, la verdad que sucedió, pues eso llevó a que estas personas cambiaran su entorno de vida por motivos económicos, motivos de la cuestión de la política, militar y demás cosas. Entonces estas personas tuvieron que emigrar a eh, países como Colombia o países de acá mismo de Sudamérica, buscando nuevas oportunidades de vida. Y asimismo para poderles ofrecer una mejor convivencia a sus familias. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Buenas noches, dando respuesta a la pregunta número uno. Lo que más me impactó de las entrevistas fue la fuerza emocional con la que los migrantes relatan sus experiencias de vida y la capacidad de adaptación que han tenido frente a situaciones difíciles. A pesar de haber dejado pues su país por necesidad, todas las entrevistas en que la migración les ha permitido crecer, aprender y redefinir sus identidades, ya que ellos resulta especialmente conmovedor escuchar cómo, aunque enfrentaron discriminación, em, también barreras económicas y la separación de sus seres queridos, mantiene la esperanza y el deseo de ellos de salir adelante. Desde la psicología social, estos testimonios nos reflejan procesos de resiliencia, reconstrucción identitaria y adaptación social, mostrando que el fenómeno migratorio no solo implica un cambio geográfico, sino que también un proceso de transformación personal y colectiva. Cordial saludo, me presento, Ana Cristina Buitrago Mateus. A continuación doy respuesta a la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más le impactó de las entrevistas realizadas y por qué? Lo que más me impactó de las entrevistas fue la fuerza emocional con la que las personas narraron sus historias de migración. Escuchar sus historias de desarraigo, esperanza y lucha por construir una nueva vida permitió comprender que migrar no es solo un cambio, sino también un proceso profundo de transformación. Me impresionó especialmente cómo a pesar de las dificultades, muchas personas conservan la esperanza y el deseo de salir adelante, demostrando una gran capacidad para un buen futuro. A continuación, le doy la siguiente palabra a mi siguiente compañera. Gracias.
Compañera Daniela. Faltaría. Continuemos con la segunda pregunta, por favor. Claro que sí. La segunda pregunta es, ¿qué situaciones o vivencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares y descríbelas? Bueno, al analizar las entrevistas, se pueden ver varias vivencias comunes. Una de ellas serían los motivos económicos y familiares, ya que todas migraron en busca de mejores oportunidades laborales y estabilidad para sus familias. También sentimientos de desarraigo, ya que manifestaron nostalgia por su país de origen y la dificultad emocional de adaptarse a un entorno desconocido. También la adaptación cultural, ya que tuvieron que aprender nuevas costumbres, expresiones y dinámicas sociales para poder integrarse en las comunidades receptoras. Bueno, decimos qué situaciones o vivencias tuvieron esas personas al momento de llegar a Colombia o diferentes países donde fueron su migración. Bueno, situaciones principales que ellos vivieron fueron, yo creo que el sentido de pertenencia, que perdieron ese sentido de pertenencia al llegar a a un lugar desconocido, con situaciones de sin plata o sin conocer a nadie en ese momento, o quien o le ofreciera un trabajo digno o que no se pudieran aprovechar de ellos. Esas situaciones tuvieron que ser muy difíciles para esas personas. La verdad, pues, de saber qué puede ofrecer a sus familias en ese momento. Esas familias que quedaron, mejor dicho, desamparadas porque no había una situación económica importante que los pudiera respaldar a ellos. Entonces, eso yo creo que fue una de las situaciones más importantes para ellos, esas vivencias de llegar a un país desconocido. Les cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, a mí me parece que siguiendo las similitudes de las entrevistas, podría enumerarlas en la situación económica, la falta de empleo que tuvieron en el anterior país, los costos altos de la canasta familiar, ya al momento de la migración, la incertidumbre al no saber qué era lo que les esperaba en el nuevo país, el miedo, o sea, mucho miedo, estrés y, y por último, como tener como ese alivio y esa certeza de que podían volver a empezar de nuevo en un nuevo país y poder como sustentar a su familia y darles un mejor futuro. Les cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, ¿qué situaciones o evidencias del discurso de los entrevistados se identifican como similares? Descríbalo. Entre las vivencias más similares que se identificaron en las entrevistas está la separación familiar, la búsqueda de mejores oportunidades laborales y la adaptación a una nueva cultura. Muchos entrevistados relataron haber dejado a sus seres queridos atrás, lo que les generó tristeza y soledad. También consideraron en que las razones principales para migrar fueron las dificultades económicas y la necesidad de ofrecer un mejor futuro a sus familias. Finalmente, casi todos mencionaron que adaptarse a un nuevo entorno con costumbres, idiomas y formas de vida diferentes fue un poco desafiante, que requirió paciencia, esfuerzo y apoyo social. A continuación, les cedo la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. ¿Qué conceptos de las lecturas pueden utilizarse para comprender el fenómeno de la migración? Bueno,
Desde la lectura de Yáñez 2010 sobre la construcción social de la realidad, permite comprender la migración de tres conceptos fundamentales. Esta fue la lectura que yo elegí. 1. Construcción social de la realidad. Las percepciones hacia los migrantes no solo son naturales, sino el resultado de significados compartidos que se crean en la interacción social. Los discursos mediáticos y las narrativas colectivas moldean la forma en que se interpreta al otro, legitimando tanto la aceptación como la exclusión. Institucionalización. Según Yáñez, las acciones repetidas se convierten en instituciones sociales en el contexto migratorio. Los estereotipos y prejuicios hacia los migrantes se mantienen porque se normalizan culturalmente y se producen en la práctica cotidiana. Legitimación. Este concepto explica cómo las ideas sociales se consolidan y se transmiten como verdades a través del lenguaje, la educación o los medios. Así se refuerzan los discursos que justifican la desigualdad y la discriminación hacia los migrantes. El comprender la migración desde esos conceptos nos permite reconocer que la exclusión o aceptación de los migrantes depende de los significados colectivos que la sociedad construye. Por ello, transformar estas realidades implica generar nuevos discursos basados en la empatía, el respeto y la convivencia. Muchas gracias. Bueno, según Villarreal, Sánchez y Ospina y Calderón en el 2022, el fenómeno de la migración puede analizarse desde tres conceptos centrales de la psicología social latinoamericana. En el primer lugar, la identidad social, que se transforma cuando las personas migran y deben adaptarse a nuevos entornos culturales, reconstruyendo su sentido de pertenencia. En el segundo lugar, la representación social, que determina cómo son percibidos los emigrantes. Las comunidades receptoras influyen en su inclusión o exclusión. Finalmente, las comunidades entendidas como espacio, apoyo, solidaridad, permite generar redes que fortalecen la adaptación y el bienestar emocional. Estos conceptos muestran que la migración no solo implica cambios territoriales, sino que también una profunda experiencia psicosocial. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, dando respuesta a la tercera pregunta, tres conceptos claves según el texto Sánchez Corral 2022, que fue el texto que yo escogí, ayuda a comprender el fenómeno de migración con el acompañamiento psicosocial, la justicia social y el empoderamiento comunitario. El primero es el acompañamiento psicosocial. ¿Por qué? Porque busca reconocer las emociones, las experiencias y necesidades de las personas migrantes, desde la relación horizontal y participativa, promoviendo su integración y bienestar. Montero 2004. El segundo es la justicia social. Se entiende como el compromiso ético de la psicología con la defensa de derechos humanos y la transformación de las emociones que generan exclusión y desigualdad. Martín Baro, 1998. Y finalmente contamos con el empoderamiento comunitario. Este implica fortalecer las capacidades colectivas y la participación activa de las personas refugiadas en la construcción de su propio proyecto de vida, pasando de ser receptoras de ayuda a protagonistas de cambio. Como pudimos observar en las entrevistas, estos tres conceptos se relacionan, permitiendo abordar la migración no solo como un hecho social, sino como un proceso humano que exige acompañamiento, dignidad y transformación social. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bueno, ¿qué conceptos de la lectura puede utilizarse para comprender el fenómeno de la migración, sustentando teóricamente?
En la lectura Estudio de las Actitudes de Bello Dávila 2005, que fue la lectura que yo elegí, se abordan conceptos fundamentales para analizar y comprender el fenómeno de la migración desde una perspectiva psicosocial. Entre ellos se destacan los siguientes: la actitud. El autor define la actitud como una disposición aprendida que orienta las respuestas del individuo hacia determinados objetos, personas o situaciones. Componentes de la actitud: conectivo, afectivo y conductual. Bello Dávila explica que toda la actitud está compuesta por 3 dimensiones. Cognitiva se refiere a las creencias o ideas que una persona tiene sobre un fenómeno. Afectiva abarca los sentimientos o emociones asociados a ese fenómeno. Y actual implica la tendencia actual de una determinada manera. Y en el contexto migratorio, estas dimensiones ayudan a comprender cómo se conforman los prejuicios o la empatía hacia los migrantes, cómo esas percepciones se traducen en comportamientos concretos dentro de la convivencia social. Muchas gracias y a continuación le cedo la palabra a mi siguiente compañera. Claro que sí, compañeros. Entonces, para comprender el fenómeno de la migración, se puede aplicar 3 conceptos de las lecturas, los cuales son aptitudes de Bello Dávila en 2005, y este dice que las aptitudes influyen en cómo las personas perciben y responden ante los migrantes, ya sea con aceptación o rechazo. Estas se forman por creencias, emociones y conductas aprendidas socialmente. También tenemos los estereotipos, según Morales Domínguez, 2007. Dice que estas son ideas generalizadas sobre ciertos grupos, como los migrantes, que pueden generar prejuicios y discriminación, afectando su integración social. También justicia social y acompañamiento psicológico, psicosocial, según Sánchez Corral 2022, y este dice que promover la justicia social implica reconocer la dignidad y derechos de las personas migrantes, mientras el acompañamiento psicosocial busca apoyar su bienestar emocional y adaptación en el nuevo entorno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y ya estas serían las respuestas dadas a los 3 conceptos por cada una de las lecturas. Muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Ya Muchas gracias, recibo compañera. el link. Listo, gracias, compañera. Chao. Chaito, se cuidan mucho. Hasta luego. Muchas gracias.